Sí, buenos días. Muchísimas gracias, Andoni. No, pues igualmente agradecer bueno, pues a la Confederación Nacional de Autoescuelas, a ti, Andoni, a Ismael, que también está en contacto con él, y a Enrique Lorca, por supuesto, a su presidente, bueno, en la organización, el habernos invitado y el agradeceros también el haber organizado una jornada de este tipo en un momento tan oportuno, porque la fecha se marcó hace muchos meses, hubo que modificarla y la verdad es que ha sido muy conveniente porque es muy reciente la aprobación del paquete de movilidad, del paquete de movilidad 1. También quiero agradecer las palabras tanto vuestras de la Confederación Nacional de Autoescuelas como las de Izaskun al sector del transporte, porque la verdad es que sí que hemos estado, bueno, tanto luego lo dirá Ramón, supongo, también el sector de mercancías como nosotros, el sector de viajeros, pues trabajando durante todo el estado de alarma para precisamente tanto por una parte o por el otro, para garantizar la movilidad de las personas y de las mercancías que precisaban, bueno, pues en nuestro caso, personas, desplazarse por motivos laborales, todo lo que era el personal sanitario, personal de supermercados, policías, etcétera, etcétera, que hemos tenido que estar desplazando durante el estado de alarma en unas condiciones muy difíciles, muchas veces en cuanto a su operación por la falta de EPIs y otro tipo de material que precisábamos para nuestros conductores para realizar el servicio. Igualmente, también agradecer a Izaskun todo el trabajo que realiza en Bruselas, ¿no? Porque la verdad es que Izaskun es una persona ya muy conocida en el sector y que siempre la verdad es que trabaja por la defensa del sector del transporte, codo con codo, muy pegado con todas las organizaciones que representan el sector en España. Yo espero no defraudar con mi intervención porque es verdad que este paquete de movilidad, y lo ha dicho Izaskun también, es un paquete de movilidad mucho más centrado en el transporte de mercancías que en el de viajeros. El de viajeros es un paquete, es el paquete 2 que empezará a tramitarse, supongo que bueno, estaba en tramitación, pero que bueno, su evolución o su desarrollo está siendo mucho más lento y que vendrá posteriormente. Es verdad que es un paquete de movilidad que, como decía, estaba mucho más centrado en el sector de las mercancías porque tenía una problemática derivada del transporte internacional cuya relevancia es mucho mayor en el transporte de mercancías que en el de viajeros. La verdad es que el transporte internacional de viajeros es un servicio que ha ido disminuyendo en los últimos años. Ahora vuelve a tomar cierta relevancia en determinados servicios regulares de ámbito internacional, pero que es verdad que es un transporte que ha perdido mucho fuelle en los últimos años, ¿no? Va a quedar muy circunscrito a lo que eran los circuitos que se puedan hacer dentro de países basados en cabotaje y en servicios de este tipo que, bueno, que nosotros el problema de las empresas buzón no estábamos padeciendo, las distorsiones en la competencia que se estaban produciendo en el sector de las mercancías no era tanto así en el sector de viajeros, pero sí que presenta algunos aspectos positivos este paquete también Movilidad 1 para el transporte de viajeros en cuanto a la flexibilización de los tiempos de conducción y descanso, una pequeña que ha habido y además porque se compromete la comisión a estudiar y analizar en los próximos 24 meses medidas específicas para el transporte turístico en autobús. En este momento, el transporte turístico internacional, el transporte discrecional internacional, tiene habilitada una excepción en cuanto al el periodo de descanso semanal, que tiene la posibilidad de trasladarlo al 12º día. Esto solamente se hacía para el transporte internacional. Nosotros estábamos pidiendo que se hiciera exactamente igual para el transporte turístico, vamos, discrecional nacional, porque no había ninguna diferencia entre un servicio internacional y nacional para que este descanso se pudiera trasladar al 12º día. Bueno, esto no ha sido posible ahora, pero sí hay un compromiso de la Comisión a hacerlo en los próximos 24 meses, con lo cual, bueno, pues es un compromiso que para el sector es importante y que esperemos que en 24 meses podamos ver concluidas aquellos aspectos que flexibilicen para el transporte turístico en el sector este tipo de medidas. Como decía, tiene mucho más repercusión en mercancías que en viajeros.
porque en nuestro caso, pues salvo las líneas regulares que se realizan previa solicitud a los Estados miembros, están liberalizados y no tienen ningún tipo de problema ni distorsiones de la competencia. Hay una previa aprobación por parte de los Estados miembros para poder hacer este tipo de servicios. En cuanto al cabotaje, bueno, cabotaje en el sector se estaba haciendo residualmente. Es verdad que había algunas empresas españolas que se dedicaban a hacer circuitos dentro de países, de otros países, más en el caso francés o en... que tenía ya Francia había habilitado una normativa específica, bueno, para reducir o de alguna manera estrechar el cerco a este tipo de servicios, estableciendo la necesidad de que el vehículo regresara al país me parece que eran en las 4 semanas en este momento. Ahora ya con la nueva norma, lo que por lo menos, lo comentaba Izaskun, se armoniza a nivel europeo para evitar que cada país pueda regular las limitaciones o las restricciones al cabotaje para los servicios. Yo quería centrarme más en lo que era, bueno, pues lo que al sector de transporte de viajeros le puede venir en un futuro, más que con esta norma, porque es verdad que esta norma es mucho más centrada en el ámbito de las mercancías que en el de viajeros. Estaría la modificación del reglamento 1073, que sí que ha habido un intento por parte de la Comisión, que afortunadamente el acuerdo que se ha con el Parlamento Europeo, bueno, pues permite que aquellos Estados miembros que tienen un servicio de transporte regulares, como tenemos en el caso de España, basado en obligaciones de servicio público, puedan mantenerlo en el futuro. Veremos cómo la tramitación con el Consejo termina, pero bueno, este acuerdo previo del Consejo y del Parlamento y la Comisión, que también lo tiene ya asumido, era fundamental para nosotros, porque lo que se trataba era de liberalizar precisamente todo el sistema de líneas regulares que teníamos en España, a las cuales se accede mediante un concurso público y que, bueno, el que gana tiene la adjudicación en la prestación del servicio por un periodo de tiempo en régimen de exclusividad. Lo que se hace es que dentro de una misma concesión se incluyen tráficos rentables con tráficos no rentables, de forma que el cómputo global de esa línea al final es rentable para la empresa y no tiene prácticamente coste o no tiene ningún coste para la administración. De esta forma, en España se nos permite tener una red, una malla muy tupida de transporte por carretera, donde atendemos diariamente 8.000 poblaciones, cubrimos una red de 75.000 kilómetros. Prácticamente no hay ni un núcleo de población de menos de 50 habitantes que no sea atendido por una línea de autobuses, y gracias a esto, bueno, pues garantizamos la movilidad en todo el territorio nacional. El caso contrario, si vamos a un caso de liberalización, ¿qué ocurriría? Pues que las zonas menos pobladas o las zonas donde las líneas serían de débil tráfico quedarían abandonadas a la iniciativa. Quedarían abandonadas porque no son rentables desde el punto de vista comercial. Y, por tanto, tendrían que ser subvencionadas con la Administración para poder, bueno, pues establecer líneas a zonas donde no hay de débil tráfico. Bueno, pues esto al final caló y conseguimos al final entre todos bueno, pues que la Comisión Europea se dieran cuenta de la problemática, y bueno, pues la verdad es que poco a poco la tendencia ha ido cambiando. Hay ya muchos países que se están sumando también a las tesis españolas, y que bueno, yo creo que al final el riesgo inicial, que era poner patas arriba todo el sistema de movilidad en España, ha cambiado radicalmente, y parece, bueno, ya se nos va a permitir continuar manteniendo el sistema tal y como lo conocemos hoy. Es verdad que todavía queda tramitación de este reglamento del 1073, pero que, bueno, pues en principio el riesgo que había inicialmente se había minimizado. El tema del Brexit, que lo ponía también Izaskun encima de la mesa, bueno, es verdad que tiene también una afectación muchísimo mayor para el sector de las mercancías que para el de viajeros, pero es verdad que bueno, pues que hay que dejar muy claro todo el tema de licencias de conducir, autorizaciones de transporte, bueno, tiempo de conducción y descanso, cómo podría afectar a los servicios que se realizan allí. Bueno, habría un montón de temas que están todavía pendientes de quedar cerrados, y que, bueno, pues
estamos siguiendo muy de cerca bueno, pues, los acuerdos que se puedan llegar de forma bilateral también entre Estados miembros, que puede ser una de las futuras salidas. Y yo, básicamente, esto era lo que os quería trasladar. Es un tema muchísimo más... También hay que ver la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de cómo queda finalmente redactada el paquete, y que, bueno, pues es aquí, hasta aquí, bueno, pues hasta aquí, bueno, pues a vuestra disposición para bueno, pues todas las preguntas o dudas que tengáis acerca de lo que es el transporte de viajeros, estoy a vuestra disposición. Muy bien, Rafael, muchas gracias también por tu aportación